si me tuviera que quedar con un género de terror predilecto, no es un género como tal, quizá lo podríamos llamar subgénero, serían esas tramas en las que los escritores tienen un papel fundamental, en el que el protagonista o el antagonista es un escritor, pero un escritor hastiado, un escritor taciturno, un escritor que tiene problemas, un escritor que ha perdido su capacidad de crear. En definitiva, un escritor doliente. Yo lo llamaría así, escritores dolientes. Stephen King hace muy bien ese trabajo, pone unos personajes de escritores dolientes muy chulos y la mayoría no porque ha escrito muchos, pero gran parte de su obra, sus protagonistas son escritores dolientes. Y estoy hablando de un montón de adaptaciones que ahora tocaremos y otras que no tanto, como por ejemplo, pues qué sé yo, Un saco de huesos o, en definitiva, ¿sabéis a lo que me refiero? Esos escritores que por H o por B buscan inspiración y se van a un recóndito lugar para ver si aparecen las musas, pero entonces es cuando llega el terror y llega lo macabro y lo oscuro. Ahí es cuando entro yo y he recopilado para vosotros en esta ocasión, en este clip, en este vídeo, en este programa, 6 recomendaciones, 6 películas que versan sobre escritores dolientes. Pues hola Esteban y hola oyentes y familia de origen, ¿qué tal estáis? Soy Johnny BL y os doy la bienvenida cálida y gótica bienvenida aquí a este hueco, a este espacio en el que vamos a hablar de cine de terror. Se me cede en el programa para poder dar rienda suelta a todas las pesadillas audiovisuales. Como he dicho, a mí me gusta mucho leer sobre protagonistas que también a su vez sean escritores. ¿Por qué? Porque me siento muchas veces identificado. Cuando yo quiero escribir una novela, noto ese camino largo, tortuoso, en el que las piezas no encajan, en el que necesitas escapar de tu vida mundana, necesitas desconectar, y ahí es cuando surge la chispa. Cuando veo una obra de ficción en el que hay un escritor taciturno, que ha perdido las musas, que está en el dique seco, me siento identificado y no sé por qué, pero ese tipo de películas tienen algo que me atraen. Vamos a empezar, hoy os traigo 6, hay muchos ejemplos, os traigo 6 muy representativos que creo que os van a venir bien si os queréis hacer una idea y si queréis haceros una buena maratón de cine de terror. Voy a empezar por lo más básico y luego ya vamos a ir a cosas selectas, a mi valoración personal, a mi elección, a mi apuesta personal para vosotros, a ver si os gusta. Tengo que avisaros de que Stephen King va a estar muy presente en el vídeo de hoy, y es que si hablamos de escritores dolientes, como he dicho antes, Stephen King es el maestro. Él tiene muchos demonios interiores, él tiene muchas pesadillas y eso lo plasma a la hora de crear sus personajes. Así pues, viajamos al 1980 y voy a empezar por la película más reconocida por todos. Estoy hablando de una de las obras cúlmenes de Stanley Kubrick, estoy hablando de El Resplandor. Voy a ir un poco rápido con esta película porque evidentemente el que no haya visto El Resplandor tiene que ponerle remedio a eso. En honor a la verdad, yo tengo que deciros que El Resplandor no me ha dado para nada miedo, no me dio inquietud, no me dio pavor, pero porque no es una película de mi época. Quiero decir, es una película de 1980. Cuando yo ya tuve edad para ver cine de terror, estaba harto de ver memes, de ver bromas, de ver clips, de ver fragmentos del Resplandor. Entonces, cuando llegó la hora de ponerme realmente la película en serio, ponerla de principio a fin, pues me di cuenta de que todo eso ya lo había visto de una manera o de otra, ya lo habían prostituido, ya no daba terror. Ver la cara de Jack Torrance aparecer por la puerta con el hacha, lo había visto 1000 veces, entonces nunca me metí en la película. Deciros a modo de... por si acaso hay alguien que no sepa de qué trata, pues decir que Jack Torrance, o Johnny Torrance... Bueno, no, Johnny no, es Jack Torrance. Johnny lo dice él cuando está enajenado. El escritor Jack Torrance decide irse con su familia a un hotel aislado en la nieve para cuidarlo durante el invierno, cuando el hotel cierra. A modo de curiosidad, decir que ese hotel le visitó Stephen King con su esposa Tabitha, después de los éxitos que estaba cosechando, y se le ocurrió ahí hacer la película. ¿Qué pasa? Están encerrados, y Jack Torrance no es una persona demasiado equilibrada mentalmente, así que poco a poco ese aislamiento pues acaba trastornándole y volviéndole loco. Tiene cosas de escritor doliente porque
se pone a escribir, tiene que hacer una novela, no le sale, necesita encontrar inspiración. Entonces, esta es la primera recomendación, no podía dejarla atrás. Ya sé que no es una película para mí demasiado favorita, pero no podía dejarla pasar. El Resplandor, de Stanley Kubrick, muy odiada por Stephen King, y le valió hacerse la cruz con Kubrick, por un montón de cosas que por razones de tiempo hoy no puedo extenderme, pero quizá otro día le dedique un solo vídeo a esta película. Seguimos con Stephen King y vamos, para mí, con una película mucho mejor, y para mí con un libro mucho mejor, porque me he leído tanto El Resplandor como lo que viene a continuación, Misery. Misery me gustó mucho, tanto el libro como la adaptación. Me parecen los dos brutales. Creo que el libro podría ser algo más brutal que la película, aunque el final de la película es muy oscuro y muy macabro. Y deciros que estamos en Misery, estamos en el año 1990. Por cierto, podemos disfrutarla en Prime Video. El Resplandor también, en HBO y en Prime Video. Esta la podemos ver en Prime Video. Y decía que en Misery ya estamos en 1990, estamos en la década de los 90. Y nos ponemos en la ficción de un escritor que se llama Paul Sheldon, que escribe novelas románticas en la que hay una detective que se llama Misery, que resuelve casos. Paul Sheldon está harto del éxito, está un poco enajenado, está un poco hastiado y necesita desconectar. Va a escribir el último libro de la detective Misery, y para eso se va a desconectar de todo a un hotel a Colorado. Allí mandará el manuscrito, se olvidará del mundo y a disfrutar de las rentas. Pero ¿qué pasa? Que en una tormenta de nieve tiene un accidente. Tiene un accidente de coche, y la que lo rescata, la que lo salva de la muerte, no es ni más ni menos que la actriz Kathy Bates, haciendo un papel inconmensurable. Un papel maravilloso. Un papel de esos que se te quedan grabados en la memoria. Ella le cuida, ella sabe quién es su escritor favorito, es la mayor fan de Misery, y se toma la libertad de leer el manuscrito. No le gusta cómo acaba, no quiere que Misery se acabe. Así que poco a poco le va... Él, no lo he dicho, está encamado. Está escayolado por el accidente y está encamado, está impedido, no se puede mover. Ella le da de comer. Ella le obliga a ir al baño, le tiene que asistir para ir al baño. Es su cuidadora. Están atrapados en una tormenta de nieve. Y poco a poco le va convenciendo de que ese Misery no puede acabar así. Misery tiene que continuar. Misery, ese final no mola. Así que le va instando a que escriba. Pero cuando Paul Sheldon no escribe lo que ella quiere, lo que esa fan loca quiere, la situación se va torciendo y el tema va empeorando. Hasta aquí puedo leer, no voy a decir nada más porque me quedo sin tiempo. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de una película también noventera. Vamos a ir avanzando en el tiempo. 1995, John Carpenter. Vamos a cerrar la trilogía llamada o mal llamada del Apocalipsis. Después de La Cosa, que hizo, otra película intermedia, y llegamos a una película final que se llama En la boca del miedo. A ver, En la boca del miedo, a mí me gusta por todas esas curiosidades y todo ese galantería añeja, noventera, que desprende. Tenemos como protagonista a Sam Neill, ya sabéis, de Parque Jurásico, que hace las veces de un detective, ya que le han encomendado el caso de un escritor que ha desaparecido. Hay un escritor llamado Sean Kane que escribe un montón de novelas de éxito. Su última de ellas fue En la boca del miedo. Se lo mandó a su editor para que lo publicaran y desapareció. Su editor cree que algo pasa. Al principio, Sam Neill se piensa que es un truco de marketing, que es para vender más, que finalmente saldrá, dará la luz y dirá que todo ha sido una broma para vender más libros. Pero poco a poco se va dando cuenta de que hay algo encerrado en ese libro, en esos libros, algo oscuro, algo macabro, algo que supera nuestro conocimiento. Esta película de John Carpenter me gusta, se puede ver en YouTube, por cierto. Me gusta porque ya en los años 90 tenía claras influencias de Stephen King. De hecho, el escritor desapareció en un punto intermedio entre otro condado y Maine, ¿vale? Hablan mucho de Stephen King también. Dicen que el Charles Kane, este escritor, está en las listas de ventas de bestseller con Stephen King. O sea, hablan mucho de él. Pero la mayoría de los libros que escribe son novelas adaptadas de H.P. Howard Phillips Lovecraft.
Así que si os gusta una peli Lovecraftiana, con todos sus monstruos y sus bichos tentaculares, con todos esos fallos en la realidad, con toda esa cotidianidad prostituida, violada, nuestra realidad, lo que comprendemos, ha sido profanado por entes oscuros, turbios y macabros, esta es vuestra película. Porque mientras el detective empieza a adentrarse en los misterios de La Boca del Miedo, de ese bestseller, empieza a ver que hay cosas raras. Empieza a ver que todo está encriptado con códigos ocultos y que quizá no sea una treta, sino que sea algo que escapa a nuestra razón y a nuestro conocimiento. Decir que esta película no triunfó mucho, costó 8 millones de dólares y apenas recuperó 9,5, o sea que fue un meh en la época, pero ha sabido mantenerse a día de hoy y yo la recuerdo con mucha nostalgia. Así que un escritor, no es un escritor doliente, en este caso es un escritor desaparecido, pero valdría. Vamos adelante, ¿cuántas llevo ya? 3, llevo 3, nos quedan otras 3, ¿vale? No quiero hacerlo demasiado largo, pero vamos a hablar de otras 3. Y no son tan conocidas, ¿vale? Vamos al 2012. Vamos a ponernos serios, firmes, porque os quiero hablar ahora de mi película de terror. Creo, tendría que pensármelo muy mucho, pero creo que a día de hoy es mi película de terror favorita. Al menos así lo fue en 2012 cuando yo la vi. Y fue una de las últimas películas de terror que cuando yo la estaba viendo me sentí, solo en casa, me sentí inquieto, turbado y, ¿por qué no decirlo?, atemorizado. Me dio miedo esta película. Después se han ido haciendo estudios y han ido diciendo que esta película encabeza la lista de películas de terror más... no sé si de llamarlo terrorífica, pero que te activan más las pulsaciones, la que te mantiene más en tensión. Y no es ni más ni menos que Sinister. Yo siempre voy a abogar por Sinister. Yo siempre voy a defender Sinister. Por las sensaciones que viví en aquel momento, en aquel 2012 cuando la vi. Me esperaba que iba a ser otra película del montón, otra película comercial. Yo estaba acostumbrado y sigo acostumbrado a ver cine de terror. Y cuando la vi dije, ¡ey! Esto da miedo. ¿Hablamos un poquito de la trama? Venga. Nos encontramos con un escritor doliente. Un escritor que necesita volver a meterse en el mundo editorial. Necesita una buena obra. Y para ello se compra una casa en mitad del bosque, en un pueblo, en un pueblito muy recóndito, y va con su familia. Él necesita soledad, tranquilidad, necesita que las musas le visiten. Es Ethan Hawke, no sé si lo he dicho. Ethan Hawke haciendo un muy buen papel de escritor taciturno, melancólico, un poco acabado, hastiado, pero con ganas de ponerse en la palestra. ¿Qué ocurre en esa casa, en esa casona? Pues que arriba, en el desván, encuentra una antigua cámara de proyecciones, proyector. Cuando empieza a ver esas polvorientas películas, él solo ve vídeos caseros de asesinatos, de gente que vivió en aquella casa, niños muertos, familiares muertos. Puedo deciros, mira, estoy pensando ahora mismo en las escenas y se me están poniendo los pelos de punta. Esas proyecciones, con esa musiquita antigua, ese blanco y negro, ese rodar de la cinta de celuloide, clac, 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 clac. Esos fotogramas de ver niños, no os haré spoiler, pero niños colgados en un árbol o muertos de maneras tan chungas y tan grotescas, me impactaron y me hicieron mirar en mi habitación, a izquierda y derecha, por si veía alguna sombra o veía algo. Sinister, para mí, sigue siendo una muy buena película. Siempre que me dicen, una película para pasar miedo, pero para verla bien, no para verla con amigos, riendo y a la luz del mediodía, no. Para verla de noche, de manera seria, atendiendo, con las luces apagadas, yo siempre recomendaría Sinister. Dirigida por Scott Derrickson y tiene un montón de golpes de efectos, tiene screamer y tiene esas escenas que se te van a quedar en la retina. Así que, para mí, ya sé que hay gente que la papulea, pero yo siempre la defenderé, Sinister. Y ahora sí, vamos con mis dos últimas recomendaciones del día de hoy. La Ventana Secreta, 2004. Voy a ir un poquito más rápido ya porque me estoy pasando de tiempo. 2004, La Ventana Secreta, protagonizada por Johnny Depp y dirigida por David Coeb. Se puede disfrutar en Netflix y en Prime Video, como la anterior, que también está en Prime. Casi todas están en Prime. Y, como no, está basada en una novela, bueno, en un relato corto de Stephen King. Tenemos a Johnny Depp
pues que es otra vez un escritor doliente que necesita alejarse, está sufriendo un divorcio muy malo, le han quitado todo, le han dejado en la mierda y se alquila una cabaña en mitad del bosque pues para intentar escribir. Pero no le sale nada. Está adicto a la bebida, adicto a sustancias, no se lava, no se ducha, siempre con malas pintas, siempre en soledad, siempre metiéndose en un bucle de autodestrucción, no puede escribir nada. Y de repente un día, toc toc toc, llaman a la puerta y aparece un personaje muy particular, muy singular, muy peculiar, muy pintoresco, y le dice: hey, ¿te acuerdas del último libro que escribiste? Me lo has copiado, es mío. Y le da un manuscrito de ese mismo libro. Evidentemente Johnny Depp le cierra la puerta en las narices y le dice: no, mis libros son creación mía. Pero ese hombre es muy insistente y le dice: necesito que rectifiques públicamente y digas que ese libro me lo has copiado y que es mío. Johnny Depp vuelve a cerrarle la puerta y ese hombre no se conforma con hablar, sino que pasa a la acción. La vida de Johnny Depp va a ser un infierno por culpa de ese extraño personaje. Y hasta aquí os puedo leer La ventana secreta, año 2004. Muy buen thriller. En honor a la verdad tengo que decir que es deudor de su época, es de muy principios de los 2000 y yo supe el desenlace, ya me lo imaginé. Y creo que lo descubrí. No me he leído el relato de Stephen King, pero lo descubrí al ver la película y evidentemente era así. Es muy fácil de descubrir el clic final. Pero bueno, no le quita valores a la película. Y para terminar, una de las sorpresas de este año, del año pasado, que he tenido, una cinta española, la única española que os voy a traer en el día de hoy, y se llama Puntos Suspensivos. Una muy buena película. Año 2024, en Prime Video. Está dirigida por David Marqués, que dirigió, por ejemplo, Campeones, que no tiene nada que ver, o Odio el verano, que son comedias, pero ha dirigido este thriller que no llega a ser terror, pero es muy intrigante, de mucha intriga, y está protagonizada, entre otros, entre muy pocos, porque son 3 o 4 personajes, José Coronado, Diego Peretti y Cecilia Suárez. Todo lo que os diga de esta película va a ser estropeárosla. Simplemente, hay escritores dolientes, hay una casa aislada, hay un trabajo que hay que hacer, hay guiones que hay que construir. No vais a saber en ningún momento si lo que estáis viendo es real, es producto de una novela en la que estamos metidos como espectador, es un flashback, eso ha pasado, eso no ha pasado, eso se lo está inventando alguien. Nunca vais a saber dónde narices estáis. Pero al final os digo que como un buen puzzle, cuando lo empiezas que no tiene sentido, cuando vas por el tramo medio y final de la película, van encajando poco a poco todas las fichas, todas las piezas, y dices: madre mía, qué pedazo de peliculón. A mí me ha encantado. Puntos suspensivos, realmente. Tiene todo lo que a mí me gusta: escritores aislados, escritores dolientes, personajes que necesitan evadirse, oscuros y turbios secretos, crímenes, asesinatos, traiciones y complots. Así que estas han sido mis recomendaciones para hoy. Recapitulamos: Misery, El Resplandor, En la boca del miedo, La ventana secreta, Sinister y Puntos suspensivos. Si queréis ver películas sobre escritores dolientes, empezar por aquí. Y si os gustan más, pues podéis comentar libremente y yo andaré buscando más, porque hay más, hay bastantes más, pero creo que con estas os haréis una idea si os gusta este subgénero o no. Y nada, mientras vosotros disfrutéis de ellas, yo me despido de todos vosotros hasta la semana que viene, y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, bichos raros, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.